Hola, soy Mike. La historia que les contaré sucedió hace un año y, bueno, me quedé sin un hermano y mi familia perdió una considerable suma de dinero. Bien, para empezar, nunca tuve una muy buena relación con mi madre. Desde que era un niño pequeño, siempre tuve la sensación de que no era lo suficientemente bueno para ella. Ella criticaba mis obras de arte de la escuela preparatoria, corregía los errores en mis discursos, diciendo que debería comenzar a usar mi cerebro para pensar primero y luego abrir la boca, y a menudo me comparaba con los hijos de sus amigas, quienes aparentemente eran mucho más brillantes que yo. De vez en cuando, papá me protegía de sus formas de criar a un niño, como ella lo llamaba, pero siempre estaba ocupado con su trabajo. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Sufrió un ataque al corazón. Fue muy difícil para mí y para mi mamá superarlo. No sé por qué la gente dice que el dolor hace que la gente se acerque, porque, en nuestro caso, las cosas resultaron de manera diferente. Empecé a volver loca a mi madre con mi comportamiento. No, lo digo en serio. Me escapaba de casa y me quedaba en secreto en la de mis amigos para que mi madre se sintiera preocupada por mí, y era deliberadamente grosero con otras personas cuando estábamos en el centro comercial porque sabía que eso avergonzaría a mi madre y la enojaría. Por supuesto, ahora entiendo lo estúpido que fue hacer todo eso, pero en aquel entonces esperaba que me dejara solo y dejara de torturarme. Mi guerra fría con mi madre duró aproximadamente un año, hasta que repentinamente me soltó y comenzó a salir con un chico por primera vez después de la muerte de mi padre. Se llamaba Ted, y ella me lo presentó muy pronto después de conocerlo. Puedes pensar que no me caía bien o algo así, pero para ser honesto, me sentí un poco aliviado. Quiero decir, pensé que por fin mamá tendría a alguien más a quien prestarle atención, y por cierto, gracias a él, finalmente dejó de molestarme. Pero un día ella trató de darme otra palmada en los nudillos, y él le dijo que ya no debería hacer eso, al menos frente a él. Y ya que estaban juntos casi todo el tiempo, eso me convenía. Muy pronto se casaron. Ted se mudó con nosotros, y las cosas entre mamá y yo se volvieron normales, por así decirlo. Por supuesto, ella todavía podría encontrar algunos defectos en mí para comentar, como mis calificaciones escolares, por ejemplo, pero al menos ya no comentaba que mis amigos eran desadaptados. Ella solo me pedía que volviera a casa antes de las 10 y que contestara el teléfono cada vez que me llamara. Aproximadamente un año después, alguien llamó a nuestra puerta. Mamá estaba ocupada en el comedor poniendo la mesa para la cena, y Ted estaba en un viaje de negocios en otra ciudad, así que fui yo quien abrió la puerta. Era un sujeto que parecía un poco mayor que yo y parecía bastante familiar, aunque no podía recordar dónde podría haberlo visto antes. Dijo que estaba buscando a alguien y mencionó nuestro apellido. Lo dejé entrar y llamé a mi madre, y en los siguientes minutos descubrimos que el nombre de este sujeto era Sam y que en realidad era el primer hijo de mi padre. Bueno, no sé cómo explicar mejor lo que sentí mientras él contaba su historia. Resultó que hacía muchos años, cuando mis padres ya estaban comprometidos, papá tuvo una breve aventura con una mujer. Ella sabía que él se casaría y parecía estar de acuerdo con eso, pero más tarde descubrió que estaba embarazada. Ella no quería arruinar la familia de mis padres, pero creía que mi padre tenía derecho a saber que estaba a punto de convertirse en papá. Al principio estaba en estado de shock y no sabía qué hacer. Esa mujer estaba lista para criar ese niño sola. Pero mi padre prometió apoyarla económicamente y acordaron mantener esto en secreto para todos, incluida mi madre. Pero cuando el niño nació, mi papá no pudo resistirse a comenzar a visitarlo de vez en cuando. Sam conocía a la otra familia de mi padre desde la primera infancia y se había acostumbrado a la forma en la que él y su madre vivían, pero hacía unos 6 meses su madre había fallecido y prácticamente no tenía otros parientes en todo el mundo. Como se sentía solo y miserable, decidió intentar conectarse conmigo, su medio hermano y mi madre. Pensó que tal vez podríamos comenzar a socializar y que quizá algún día finalmente se sentiría como parte de una familia real. Mamá estaba totalmente atónita después de haber escuchado todo eso. Honestamente tenía miedo de que ella se desmayara o algo parecido. Estaba tan pálida y silenciosa. No podía creer que esto estuviera pasándome a mí, a nuestra familia. Este sujeto acababa de salir de la nada y básicamente nos dijo que mi padre había sido infiel y que le había mentido a mi madre durante los 18 años que duró su matrimonio. Probablemente mamá estaba pensando lo mismo porque se negó a creerle a Sam. Hasta que él le entregó una foto suya, donde era un niño pequeño, sentado en los hombros de mi papá realmente joven. Ahora todo tenía sentido para mí y comencé a darme cuenta de lo mucho que Sam se parecía a mi padre cuando era joven.
Supongo que ese fue el momento en el que todos en la sala entendieron perfectamente que nuestra vida iba a cambiar. Pero luego sucedió una cosa más, la cual eventualmente condujo a una gran catástrofe para nuestra familia. No sé qué tipo de comportamiento sería normal para este tipo de situación, porque esta situación ya era típica por sí misma, pero me pareció que la reacción de mamá definitivamente no era normal. De repente arrojó la foto y se apresuró a abrazar a Sam, diciéndole cuánto lo sentía por él, y cuán desesperadamente deseaba que su destino fuera diferente y cómo deseaba haberlo sabido desde el principio. Quiero decir, sí, y su vida fue bastante difícil y fue injusto que lo dejaran solo y esas cosas, pero era un completo desconocido. Y, para ser sincero, mamá nunca me había abrazado así. Se quedó con nosotros a cenar esa noche y nos contó algunas cosas más sobre su vida. Me di cuenta de que realmente se parecía a mi padre, e incluso se comportaba como él, y vi que mi mamá también lo notó. Ella lo miraba con total admiración mientras él hablaba sobre su beca para la universidad y sus excelentes estudios allí, hasta que su madre se enfermó y tuvo que abandonarla por completo para cuidarla. Y mamá dijo, como docenas de veces, que si mi papá aún estuviera vivo estaría muy orgulloso de él. Estaba tan emocionada cuando hablaba que incluso pensé que Sam era probablemente el tipo de hijo que mamá siempre había querido tener. Pero desafortunadamente ella solo me tenía a mí. Entonces, supongo que eso se llamaría celos. Pero no me importaba. Y como ya habrás adivinado, no me agradaba Sam. Para mí había algo extraño en él. Después de todos esos años, llegó simplemente así y dijo, hola, quiero ser parte de tu familia. Incluso si todo lo que nos había dicho era cierto y se sentía solo y eso, había algo sobre él. No sé cómo decirlo, pero pensé que tenía algo oculto. Cuando se fue, traté de hablar con mi madre al respecto, pero ella dijo que ya había tenido suficiente por un día, y al día siguiente resultó estar muy ocupada, así que una vez más tuve que esperar. Básicamente no tuvimos oportunidad de discutir nada hasta que Ted regresó a casa de su viaje de negocios 2 días después. Oh, apuesto que para él sonó aún más extraño que para nosotros, porque ahora su esposa estaba diciéndole que el hijo ilegítimo de su primer marido pasaría de vez en cuando y era en realidad un nuevo miembro de nuestra familia. Ted trató de convencer a mi madre de que esa relación sería bastante anormal y que apenas conocía a ese joven lo suficientemente bien como para permitirle entrar a la casa así como así. Pero mamá se mantuvo firme. Ella dijo que eso era lo menos que podía hacer por ese pobre chico. Sí, en realidad lo llamaba así. Entonces, cada fin de semana, mi hermano recién aparecido venía a nuestra casa y tenía una linda conversación con mi madre durante horas. Ella parecía ignorar totalmente el hecho de que tanto Ted como yo no estábamos contentos con eso. Un día se me ocurrió un plan. Como sabía que mamá realmente se preocupaba mucho por Ted y definitivamente tenía miedo de perderlo, podía pretender que mi madre estaba viendo a mi padre, su primer amor, en Sam. Sí, lo sé, puede haber sonado como una tontería, pero cuando en realidad dije mis pensamientos en voz alta durante la cena, y aunque mamá dijo que había perdido la razón, vi que había puesto algunas dudas en la mente de Ted. Más tarde esa noche, los escuché discutiendo entre ellos en voz alta y debo decir que tuve la sensación de que mi pequeño plan había comenzado a funcionar. Al día siguiente, cuando llegué a casa de la escuela, prácticamente me topé con Sam, que salía de nuestra casa, y parecía bastante triste, ni siquiera respondió mi saludo, y cuando le pregunté a mamá que estaba en casa de qué trataba todo eso, se enojó mucho. Ella comenzó a culparme diciendo que mi estúpida suposición el otro día de que estaba enamorada de Sam había tenido efecto, y Ted había dejado bastante claro que si mamá no dejaba de socializar con Sam, él la dejaría. Bueno, en ese momento me sentí aliviado por dentro. Quiero decir, a pesar de que ahora era el chico malo, al menos no estaría cerca de Sam, porque aparentemente, a juzgar por la forma en la que acababa de salir de nuestra casa, mamá le dijo que no volviera. Pero no te apresures a pensar que este será el final de toda la historia. Resultó que Sam se puso totalmente histérico, diciéndole a mamá que no se iría porque, según él era una parte más importante de nuestra familia que Ted. ¿Puedes imaginarlo? Y luego dijo que dado que la casa en la que vivíamos y el dinero que habíamos heredado después de la muerte de mi padre deberían haberse dividido entre todos sus hijos, tenía todo el derecho de tener al menos una parte de todo. Entonces, sí, mamá tuvo que darle un cheque por una cantidad significativa de dinero porque, como ella dijo, todavía se sentía culpable por lo que mi papá le había hecho a Sam. Bueno,
Al menos ella entendió que yo tenía razón desde el principio cuando sospeché que el motivo de Sam para conocernos no era del todo puro. Bueno, eso fue todo. No olvides hacer clic en los botones de suscripción y compartir para encontrar muchas otras historias verdaderas e interesantes en este canal.